Primero les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión del Club de Cine de Terror. Hoy día vamos a ver el tema de los monstruos y las brujas. Nuevamente Carlos va a estar a cargo. Les pedimos que tengan en silencio sus micrófonos para evitar saturar el sonido. De todas maneras, al final de esta presentación va a haber un conversatorio. Así que los invitamos que al final de la sesión se queden un rato para que podamos conversar, compartir experiencias, apreciaciones, etcétera. Y de todas formas el chat está abierto para que vayan dejando sus consultas, etcétera, que también las vamos a retomar al final de la presentación. ¿Ya? Ahora los dejo con Carlos. Muchas gracias, Maca. Para los que se están ingresando como en la primera sesión, mi nombre es Carlos Enríquez, soy licenciado en Artes, ilustrador, creador de cómics y fanático del cine de terror. Hoy vamos a ver en particular, la clase pasada vimos la historia del terror, cómo se formaron no solo el terror como concepto de qué nos da miedo, sino que como un género en particular que tiene sus propios códigos y tropos. Y hoy día vamos a explorar una parte fundamental del terror, que es el monstruo. No solo el monstruo como criatura fantástica, sino como un adversario y como un antagonista a los viajes del protagonista. En su libro, El héroe de mil caras, de Joseph Campbell, desde el psicoanálisis analiza un poco las estructuras de la mitología universal. Mira, el paso 1... Ahí sí. Bueno, en El héroe de mil caras, Joseph Campbell habla de cómo todos los mitos tienen una misma estructura. Ya todos los mitos universales, desde Egipto, Grecia, Turquía, Asia, tienen mitologías que son similares, dioses que son similares, héroes que son similares. Y una de las explicaciones que se da desde el psicoanálisis es que todos los mitos intentan explorar las psiquis humanas. ¿Ya? La psique humana, por distinto que sea la experiencia de un humano a otro, nuestro cerebro funciona de maneras más o menos parecidas. Por lo tanto, cuando hablamos de que cuál es la exploración de un mito, en realidad exploramos de que todos los mitos son un mismo mito, que todos los héroes son un mismo héroe, y por supuesto que todos los monstruos son un mismo monstruo. Dentro del viaje del héroe, que es algo que explora el héroe de mil caras, hay tres etapas que son importantes dentro del viaje del héroe. El héroe entendido no como un personaje épico, sino como la expresión nuestra dentro de las historias mitológicas. Es donde nosotros nos vemos reflejados y es donde nosotros nos conectamos frente al viaje y las adversidades que presenta el protagonista. Estas tres etapas son la separación, la iniciación y el retorno. La separación inicia cuando el héroe deja su lugar, su casa, deja su hogar, deja su lugar seguro, e inicia un viaje, la iniciación, que lo va a llevar hacia un objetivo, que lo va a enfrentar con lo que él quiere versus lo que él necesita. ¿Ya? Dentro de ese camino se van a enfrentar con adversidades, y esas adversidades pueden ser derrotadas o pueden derrotarlo. Finalmente, si el héroe cumple con su misión, retorna a casa, pero ya no es el mismo héroe, ya no es el mismo personaje, sino que cambia, y su hogar ya no es el mismo hogar, iniciando el nuevo ciclo, lo que se llama como el eterno retorno, del viaje. Esto representa mucho las etapas humanas, ¿ya? Nosotros como humanos tenemos crecimiento de la manera en que nos enfrentamos a la vida y al mundo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a la adultez, salimos de un lugar seguro que es la infancia, nos enfrentamos a un viaje que tiene adversidades, y ese viaje nos intenta llegar a un nuevo lugar seguro, que sería una adultez ya responsable, ya establecida, pero ya no se puede volver a la infancia, ¿ya? Eso explicaría por qué todos los mitos son tan parecidos. La idea de que la adversidad es un monstruo viene de que los mitos, al explorar sus monstruos, en realidad están expresando a un mismo monstruo, ¿ya? La idea de la adversidad, la idea de enfrentarse a algo que te pueda vencer, y existe una necesidad concreta de transformar ese monstruo, ese miedo, ¿ya? En algo que sea en algo concreto, en algo que yo pueda vencer o que pueda vencerme, para yo poder reaccionar físicamente ante él. Entonces todos los monstruos universalmente
vienen a representar el mismo monstruo, el miedo a la adversidad, a fallar ante la adversidad. Sin embargo, existen dentro de los monstruos distintos tropos, ¿ya? Y esto es lo que vamos a explorar, al menos 3 tropos o 3 estereotipos y simbologías de los monstruos, o sea, que todos los monstruos comparten, pero se pueden definir en 3 personajes que todos conocemos. En la Edad Media existía una idea eurocentrista del mundo, o sea, Europa era el centro del mundo y lo demás era exterior del frente oriental o exterior del Mediterráneo. Existía el mundo salvaje. ¿Ya? Había un mundo no explorado, un mundo carente de moral, un mundo carente de la religión católica, que recordemos la clase pasada, era la regente en lo moral, decidía qué era lo bueno y lo malo. Sin embargo, ante el crecimiento del Imperio Otomano, comenzaron varias guerras de carácter bélico, que parten en 1299, en 1300, y finalizan más o menos en el 1683. O sea, estamos hablando de casi 400 años, casi 300 años de guerras, ¿ya? De invasiones en todos los frentes europeos. Estas guerras son muy importantes en la creación de un monstruo porque eliminan la visión eurocentrista de Europa y la hacen invadir no solo a la invasión física de guerreros y de la cultura otomana, sino que de la mixtura cultural. Y en varias ocasiones se crean sincretismos, ¿ya? Un sincretismo es la unión cultural de dos culturas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos de esto es el ángel guardián. ¿Ya? En la Biblia y en la cultura católica pre-guerra otomana no existe la idea de un ángel guardián, y de hecho nuestros ángeles, el ángel bíblico, es una rueda con muchos ojos y que de repente aparece al lado. Sin embargo, al llegar al Islam, ya como hablamos en la clase pasada, la religión católica no presenta un Dios omnipresente hasta posterior de la Edad Media. Dios es omnipresente, tiene el poder absoluto, pero no se le reverencia en todos lados, sino que en templos. ¿Ya? Hoy vamos a explorar hoy en esta clase por qué. Sin embargo, cuando a eso le responde el Islam, que básicamente nace exigiendo un Dios que pueda ser adorado en todos lados sin la necesidad de iconografía. Esa es la diferencia entre el Islam, por ejemplo, y el cristianismo, o los coptos, que son los cristianos que llegaron a Egipto y son los cristianos originales desde Jerusalén. Bueno, el ángel guardián es musulmán, y la idea de los ángeles como seres hermosos y alados nace desde Constantinopla, en referencia a los querubines, ¿ya? Que eran estas criaturas romanas que exploraban el amor y lo apolíneo y lo dionisiaco. Esto es muy importante porque aparece un personaje histórico muy infame y que tiene la iconografía de ser un vampiro, que es Vlad Tepes. ¿Ya? Vlad Tepes es un héroe de la nación rumana, y muchas de las historias que se cuentan de él tienen que ver con la propaganda que existía alrededor de Vlad Tepes. Vlad Tepes es un príncipe rumano que en el 1462 tuvo que enfrentarse a las invasiones de Mehmed II, el emperador otomano de esa época. Ante una seguidilla de enfrentamientos, Vlad Tepes es el único que logra vencerlo en batalla, en un ataque, y eso sube su estatus como héroe nacional. Sin embargo, no puede sostener la campaña porque el ejército otomano era muchísimo más grande y muchísimo más preparado, y finalmente los otomanos se toman los Balcanes. Sin embargo, ante una resistencia tan sangrienta como la que puso Las Tepes, se llega a un acuerdo, ¿ya? Y un acuerdo de co-convivencia que genera un intercambio cultural que va a ser muy importante en la historia del terror, ¿ya? No solo porque Vlad Tepes de alguna manera transforma a Drácula, inspira la creación de Drácula, sino porque Vlad Tepes es quien permite la mixtura cultural con el Imperio Otomano. La mixtura cultural con el Imperio Otomano realiza un montón de cambios en la cultura pagana balcánica, y una fiesta llamada la Noche de Walpurgis, que se celebra oficialmente hacia la Santa Walburga,
que es una abadesa misionaria que con su profunda fe en el cristianismo, logra vencer a la brujería y al misticismo de los Balcanes. Esta vez se celebra el 30 de abril. Sin embargo, en inicio era una celebración hacia las diosas Hécate y Belenos, la diosa de la naturaleza y el fuego, de origen mixto entre celta, romano y eslavo. Sin embargo, hay un punto en particular de que en la noche de Walpurgis habla sobre que en esa noche salen los estrigoi o las estrigas, ¿ya? Los estrigoi son espíritus malignos, y dependiendo de la interpretación local y la época del año en que se presenten, pueden ser interpretados como brujas, hombres lobos o vampiros. Y esta es una presentación impecable de nuestra idea del mono monstruo, ¿ya? Porque vamos a entender que estos monstruos, la bruja, el hombre lobo y el vampiro, comparten un origen histórico parecido. Y precisamente, estos son los 13 estereotipos de todos los monstruos que existen desde un tipo simbólico, ¿ya? Los hombres lobos o licántropos, vampiros y brujas. Los hombres lobo, por ejemplo, representan dentro de todos estos miedos a la masculinidad. Hablamos anteriormente que existe en la historia y en la psicología humana existe una pulsión tanática y una pulsión erótica. Ambas tienen que ver con nuestra relación con la vida, ¿ya? Nuestra relación con el sentirse vivo. Una de esas es la atracción hacia la muerte, la idea de que la muerte está constantemente dando vueltas, por lo tanto, cada decisión que tomes en la vida cuenta. Y la otra es la pulsión erótica, la necesidad de conectarse con otros para sentirse vivo desde lo emocional y lo carnal. Ante estas pulsiones nacen 3 miedos fundamentales. El miedo a la vida, y el miedo a la vida expresado en el miedo a lo masculino y miedo a lo femenino, y el miedo a la muerte. Los licántropos vienen del miedo a lo masculino. ¿Ya? En un inicio eran paganos, rebeldes, disidentes, y cualquiera que se opusiera a la Iglesia Católica. Estamos frente a un periodo, Edad Media, posterior a la caída del Imperio Romano, en donde la invasión cultural, el intento de conquista cultural frente a las culturas paganas no era sencillo. Por eso existen los sincretismos para transformar, por ejemplo, las Saturnalias en Navidad o las fiestas de Año Nuevo a mitad de finales de junio en la noche de San Juan. Los hombres lobo vienen, bueno, aquí se explica que viene de licántropo, viene de lobo y hombre, licos y antropo. Simbolizan desde la Edad Media la violencia y el abuso sexual. ¿Ya? La idea de que los hombres están conectados desde lo humano a la violencia. Los hombres, de nuevo, entendido como los hombres desde lo masculino. Lo masculino es tremendamente violento, ¿ya? El ideario masculino desde el patriarcado y el catolicismo tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la fuerza física, el orden, la capacidad de controlar. Por lo tanto, el contrapunto de eso es la fuerza, pero desde lo salvaje, y el descontrol, la pérdida del control y la pérdida de capacidad de ser un humano y vivir en sociedad. Entonces los hombres lobos representaban la incapacidad de vivir en este nuevo orden. Por eso los juicios de los hombres lobos son reales. Vamos a ver que, por ejemplo, existen el caso de Gilles Garnier, Manuel de Roma Santa, que fueron 2 juicios a hombres lobos reales, que están escritos en la historia. En la Edad Media, como era un momento donde lo moral era más importante que lo real, el hombre lobo está ligado con la brujería, ¿ya? El hombre lobo, de nuevo, es un brujo, o está ligado con algún brujo que le entrega un ungüento, una crema, y le da un cinturón mágico que lo hace transformarse en hombre lobo y desatar sus deseos más salvajes, exclusivamente además sexuales, ante el pueblo. Sin embargo, en el romanticismo nace la idea de que el hombre lobo es una maldición, ¿ya? Y pasa de uno a otro. Y esto simboliza el paso de el abuso sexual como un trauma,
¿ya? Simboliza de que aquellos que son víctimas de un abuso sexual, finalmente se transforman a su vez en hombres lobos, tienen que vivir con esa maldición junto a ellos. Era una romantización de la violencia. Sin embargo, el origen del hombre lobo está ligado con la humanidad. Esto que vemos acá es una pintura rupestre de las más antiguas que existe, principalmente porque el miedo a los hombres lobos es real, o sea, al lobo es real. El lobo era el competidor más importante en Europa con el hombre, en el nicho ecológico. Entonces eran ambas, la humanidad, los primates, el Homo sapiens sapiens, vivía en tribus, vivía en manadas, y cazaban en manadas, igual que el lobo. Y el lobo solía ser más eficaz en la cacería de presas que la del humano. Por lo tanto, que llegara una manada de lobos significaba muerte, significaba hambre, significaba miedos reales. En Grecia se ve la primera leyenda del hombre lobo, que es Licaón, quien intenta desafiar el poder de los dioses, el poder de Zeus, y sacrifica a su propio hijo, lo corta en pedazos y se lo da a comer a Zeus. Zeus no se da cuenta de esto, o sea, en un inicio come la comida y posteriormente se da cuenta, castigando a Licaón a transformarse en un lobo y vivir como un lobo durante toda su vida. Esto simboliza la capacidad que tiene el humano de corromper a los dioses. ¿Ya? Los dioses pueden ser perfectos, los dioses pueden ser omnipotentes, pero la maldad humana, la capacidad de generar violencia y salvajismo va más allá de lo humano. No todas las versiones de los hombres lobos son negativas. Esto viene posterior a la Edad Media. Acá vemos una pictografía de los berserks o berserkers, que son guerreros nórdicos, en particular vikingos, que usaban pieles de lobo para embutirse de los poderes de este animal a los que temían tanto. Y finalmente en la Edad Media vemos la interpretación que conocemos más sobre el lobo. Esta es una ilustración sobre el caso de Giles Garnier, y estas dos son del caso de la bestia de Gevaudan, ¿ya? Ambas son historias reales, sobre todo específicamente Gevaudan, que se hablaba de un hombre lobo que mató aproximadamente a 120 personas, entre ellas mujeres, niños y hombres. Casos reales. De hecho el rey de Francia mandó una comitiva especial para cazar a la bestia, y de hecho se la cazaron y estaba en Versalles hasta que llegó la Revolución Francesa. Los vampiros son mucho más complicados, precisamente, particularmente porque vampiro viene de vampir o vampir, que significa monstruo sanguinario. Realmente los vampiros, como los conocemos hoy en día, nacen con Drácula. Eso no significa que no existan similes al vampiro antes, pero vampiro era una palabra que se usaba para todo, ¿ya? Vampiro además representa esta unión entre el Imperio Otomano y lo europeo, el catolicismo europeo, principalmente en su palabra. La palabra wam y pir se encuentran en los vocabularios eslavo-ruski de los rusos, y polaco, todas estas palabras son de origen persa, y la combinación wampir significa ser volador, chupador, brujo, lobo o bestia. En realidad la idea de un vampiro puede ser cualquier cosa que genere daño o cualquier monstruo que genere sangre, ¿ya? La idea del vampiro construido hacia Drácula viene gracias a las enfermedades. Nuestra cultura occidental tiene ritos prácticamente para todo tipo de muerte, ¿ya? Es normal entre comillas, antiguamente, morir de un accidente. ¿Ya? Es parte de la vida que te pueda pasar un accidente y que te mueras, que te caigas de un barranco, que te ataque un animal. Era también normal morir en una pelea, en la guerra. Entonces, para esto existían ritos, ¿ya? El rito funerario cambia dependiendo no cambia desde la muerte del individuo, pero cambia culturalmente dependiendo de cómo nos afecta. Sin embargo, no existía una idea de la muerte como una enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque era muy raro ver que alguien de pronto estaba vivo, normal, y de pronto caía enfermo y se empezaba a consumir, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente no se sabía lo que era un cáncer, antiguamente no sabía lo que era el tifus, ¿no? La neumonía,
Entonces, cuando se veían estos cadáveres, o estas personas que se estaban literalmente chupando, consumiendo a sí mismo, se pensaba que había alguien que les estaba consumiendo la vida. ¿Ya? Hay casos reales de vampiros a través de esto. De hecho, el vampiro puede ser el mito más universal de todos. Nosotros tenemos mitos de vampiro, 3 mitos de vampiro en Chile. El Piuichen, el Trehuecufe, que también se conoce como cuero, y el culebrón. ¿Ya? Casi todos se presentan en el sur chileno, y las 3 tienen que ver con criaturas que se esconden y te atacan de improviso y te consumen la vida. ¿Ya? Son vampiros. No los vampiros tradicionales como los conocemos. Entonces, la idea romantizada del vampiro viene precisamente de esta criatura que te ataca en la noche, tú no te das cuenta, te despiertas y ya estás consumido. Alguien te consumió la vida. Las brujas son un cuento totalmente distinto. Las brujas, más que un nacimiento histórico, tiene que ver con la demonización de la feminidad y de la mujer. ¿Ya? El miedo a las mujeres viene desde posterior a o sea, el miedo a la mujer ha existido siempre, sin embargo, como específico dentro de un monstruo, nace con la caída del Imperio Romano, ¿ya? Una de las religiones más importantes del Imperio Romano era su manera, o sea, uno de los aspectos más positivos del Imperio Romano es que supo crear un sincretismo de su propia cultura con aquellas que conquistaba, ¿ya? Los romanos conquistan Egipto e implantan su propia dinastía, la dinastía Ptolomeo, de donde era parte Cleopatra. Y en vez de votar la religión egipcia, ellos reverencian la religión egipcia. Y el templo de Isis, el culto a Isis, era una de las religiones más importantes para los romanos, porque los romanos, como lo vimos anteriormente, celebraban la vida, lo sublime, desde lo apolíneo y desde lo dionisiaco. Se dice que los dioses romanos tomaron a los dioses griegos y los transformaron para sí mismos. Eso es cierto en cierta medida, pero en realidad la historia detrás de, por ejemplo, Júpiter o Diana son muy distintos a sus contrapartes griegas, a Zeus o Minerva. Entonces, la idea del sincretismo tiene que ver con los romanos celebrando la vida. Y el templo de Isis era la devoción a la feminidad, la idea de que existía una contraparte masculina, una contraparte femenina, y ambas creaban la vida, ¿ya? Esto significaba, en ese entonces, la reverencia hacia la mujer, y la mujer en todas sus etapas. El templo de Isis estaba dividido por castas sociales que iban avanzando a medida que vivían en el templo. Y había una casta de jóvenes que estaban en camino a ser mujeres fértiles que eran capaces de reverenciar a Isis desde su fertilidad, desde lo carnal, y muy importante, las ancianas, ¿ya? Las ancianas que ya habían pasado de su vida fértil y ahora les tocaba guardar la historia y transmitirla a las nuevas generaciones de mujeres y sacerdotisas de Isis, ¿ya? Cuando los cristianos, cuando Roma se transforma en cristianismo y vienen las invasiones cristianas, el templo de Isis fue el primero en ser destruido, principalmente porque era la religión más importante y que más se oponía a las ideas cristianas y las del dios hebreo patriarcal, ¿ya? Entonces viene la demonización de sus procesos y de sus integrantes. Si pensamos en la bruja tradicional, en realidad no estamos viendo un monstruo muy creativo. Literalmente es una anciana que tiene un trapo en la cabeza, que es encorvada, que se va con un bastón. Y la idea de la anciana es precisamente porque una anciana, desde el punto de vista patriarcal, patriarcal en general, ya no representa el deseo del hombre. Por lo tanto, se escapa de la necesidad masculina de capturar a la mujer, y la anciana gana una independencia. Ya no necesita verse atractiva, ya no necesita ser parte del deseo masculino. Ella gana una independencia, y esa independencia en el templo de Isis era reverenciada. Sin embargo, en la cultura medieval católica es demonizada, ¿ya?
la anciana, de hecho, hay un libro muy bueno de José Donoso que es no me acuerdo el nombre, pero el pájaro, alguien lo puede poner en los comentarios, que es muy conocido, pero en estos momentos no me recuerdo el título específico. El pájaro de la noche tiene que ver con eso. Y ese libro habla de El obsceno pájaro de la noche, creo que así se llama. Y ese libro tiene que ver un poco con la idea de la bruja y de la feminidad hacia desde lo anciano. Sin embargo, la bruja no está demonizada solo por sus características físicas. En específico está demonizada desde lo sexual, desde el orgasmo. Todos los ritos paganos tienen que ver eh, en resúmenes, tienen que ver con un aspecto que se llama la búsqueda de la gnosis, se escribe con una G muda. Y la gnosis es un estado mental inconsciente que se alcanza en el cual uno vive el presente y se borra de sus miedos, se borra de sus aspiraciones y se vuelve uno con la realidad. Esa es la idea de un ritual gnóstico. Y los rituales gnósticos en la antigüedad se alcanzaban cuando el humano alcanzaba estados alterados. Y estos estados alterados se ganan, por ejemplo, bailando en rituales que duran horas, con música monótona, drogas alucinógenas, o alcanzando el orgasmo, que es un momento puntual en el cual, debido al el impacto de la hormona del placer, el cerebro se queda en blanco un segundo y está abierto en ese momento a volverse uno con la realidad. Esa es la idea gnóstica del rito, y esto sobre eso se construyó el templo de Isis. ¿Ya? El templo de Isis se trataba de explorar el cuerpo de la mujer como un templo, como algo sagrado. Las mujeres siempre fueron un misterio, por ejemplo, sobre todo para los egipcios, que estudiaron, por ejemplo, la geometría. Y geométricamente, la figura masculina tiene mucho de razones y proporciones que son geométricamente perfectas. No es así en realidad, pero antes se reverenciaba la geometría como algo sagrado. Sin embargo, las mujeres no funcionaba. Las mujeres tenían un montón de cosas que los hombres dentro de su visión patriarcal entendían como magia. La idea de la fertilidad, la idea de el sangrar una vez al mes, de la menstruación, eran cosas que eran un secreto secular entre mujeres, y sobre eso se construyó la religión del templo de Isis. Por lo tanto, era muy importante que las brujas representaran todo lo demoníaco a esto. Y es por eso que nuestra idea de un ritual satánico tiene que ver mucho con la desnudez, con la exploración sexual, y tiene que ver con alcanzar este fruto prohibido que es el orgasmo desde el punto de vista, de nuevo, patriarcal católico conservador. Cuando llegamos al cine y vemos la exploración de los monstruos, muchas de estas cosas no podían ser frontalmente puestas en el cine. Estamos viendo de que el cine de terror o cine de monstruos nace desde la sociedad más conservadora de todas, que es la estadounidense. Que recordemos que se funda en la base de católicos protestantes, que exigían una iglesia mucho más puritana, mucho más conservadora de lo que está sucediendo en Europa en ese entonces. Por lo tanto, a la hora de explorar los monstruos desde el cine, estos tres tropos, esta simbología de monstruos, se explora de distintas maneras. De entre los 30 a los 50, el hombre lobo va a representar la misma idea desde la masculinidad, del miedo a la masculinidad, pero desde una visión mucho más paternalista. ¿Ya? En estas tres películas, la masculinidad es un poder, y es un poder que te llega y que puede ser una maldición si no lo aprendes a controlar. Y para eso, tu padre tiene que enseñarte a ser hombre. ¿Ya? Esa era la idea de estas películas. El Hombre Lobo de Londres la vimos la clase pasada, que era la primera adaptación de Hombre Lobo de París, y tiene que ver con la masculinidad desde el marido abnegado que ama a su esposa, pero
que puede ser maldito por la masculinidad y es capaz de matarla. The Wolfman es muy importante porque es la primera película de los monstruos y del cine de terror donde el monstruo es el protagonista y es el héroe. El héroe no como un héroe épico de nuevo, sino como el héroe simbólico. Y este héroe simbólico nos lleva al viaje trágico, que es en este caso la historia de Lawrence Talbot, Larry Talbot, que vuelve de Estados Unidos hacia Europa e intenta conquistar a una mujer casada. Lo va logrando, pero en el camino es castigado por Dios y lo transforma en un hombre lobo. Alguien que no puede suprimir su deseo sexual y su deseo de restringirse de querer conquistar a una mujer casada. Recordemos que en la clase pasada vimos de que hasta en esta época y muy hacia los 70 recién se viene a emancipar la figura de la mujer en el cine. Y no es hasta el 2000 o los 80 en donde se emancipa desde la creación, o sea, empiezan a haber directoras y escritoras de guión. Y era un hombre lobo adolescente, aplica esta misma analogía, pero desde la adolescencia. La adolescencia de que un niño que empieza a cambiar su cuerpo, que empieza a salir pelos por todos lados y que empieza a sentir deseos incontrolables que pueden significar la muerte de aquellos que lo rodean. Y las tres, bueno, en estas dos en particular, la figura del padre es muy importante, porque en ambas es el padre el que tiene que hacerse responsable de los crímenes de su hijo, porque fue el padre el que no supo entregar una correcta masculinidad a sus hijos. Y aquí estamos hablando de esta masculinidad de los 30 y los 50, un hombre controlador, ordenado, carente de emociones, que se hace fuerte, cosas de ese estilo. De los 60 a los 70, el hombre lobo cambia y empieza a transformarse en algo más desde el humano. Recordemos que en esta época viene la idea de que el humano es lo terrible, el humano es lo peligroso. Y cuando hablamos del hombre lobo, aquí es donde se genera esta iconografía del hombre lobo como un peligro para la sociedad y como una maldición que explora la sexualidad, que explora el deseo sexual incontrolado y la violencia sexual. Esta película es mi película favorita yo creo que de hombres lobo y del terror, y es particularmente buena porque fue una de las primeras películas en donde el diseño del hombre lobo se basa en generar a este hombre hipermasculinizado, muy peludo, pero no con figura de lobo, sino que más que nada un hombre peludo y enojado, furioso, capaz de estrangular y capaz de matar a cualquiera que se le cruce en su camino al despertar sexual. Lo mismo en esta misma película, es el padre el que se tiene que hacer cargo de la maldición de su hijo. Esta otra película no tiene nada de eso. En el fondo, esta película, Werewolves on Wheels, que se puede traducir como Hombre Lobo sobre ruedas, no es una gran película, pero explora todos los tropos que vimos dentro de la brujería y la idea del hombre lobo como un castigo social. Aquí ya el hombre lobo no es un abusador sexual o algo de estilo, sino un veterano de Vietnam, ¿ya? Esta película está inspirada, fue un movimiento de películas que vienen de una película que se llama Born to be Wild, que fue muy impactante para la cultura estadounidense de aquellos veteranos de guerra que volvieron de Vietnam, y no como héroes, sino que como parias sociales. Entonces, esta película, si bien, de nuevo, es parte de un género que se llama exploitation, y el exploitation es cine exagerado de consumo rápido, por decirlo así. Habían cines que se llamaban Greenhouse, y estos cines transmitían películas 24/7. Entonces, uno pagaba una entrada y veía todas las películas que se dieran ese día. Entonces, se necesitaba hacer muchas películas y hacerlas muy rápido. Esa es parte del género del exploitation. Y aquí el hombre lobo es un veterano de Vietnam que con sus crisis de estrés postraumático es capaz de atacar a todo, y esto está despertado por ritos satánicos. Vamos a detenernos un segundo en los diseños del hombre lobo, ¿ya? Si vemos acá los tres diseños, esto es de un autor español que interpretó a un personaje que se llama Paul Naschy,
que tiene en su autoría al menos 20 o 30 películas de hombres lobo. Ninguna es muy buena, pero era de nuevo esta idea de la exploitation, como de hacer muchas películas porque eran, digamos, no baratas, pero explorar el terror desde este sentido era muy fácil. Y las tres tienen que ver con este diseño del hombre lobo en donde es humano, ¿ya? Está pensado en generarnos una empatía y en interpretarnos, en particular a los hombres, como el hombre lobo, ¿ya? Como nuestra capacidad de generar daño, de ser violentos, de perder el control. Pero de nuevo, desde la empatía, donde el lobo y el hombre es el protagonista y el héroe de su propia historia, el protagonista de su propio viaje. Esto va a cambiar en los 80. Aquí quiero, no sé, para que puedan ver en los comentarios, ya para que lo pongan en los comentarios, ¿qué encuentran en particular de estos tres pósters de películas? Ya este es Silver Bullet, o aquí se tradujo como Miedo Azul, y es la adaptación del ciclo del hombre lobo, la novela de Stephen King. Esta otra novela es El hombre lobo americano en Londres, y esta otra es El aullido. A ver qué... Ya, aquí alguien la achentó de una. No se muestra el monstruo, y esto es muy importante, ¿ya? Porque el monstruo acá deja de ser empático y se transforma en una bestia, se transforma en algo salvaje, se transforma en algo demoníaco. Estos son los tres hombres lobo, bueno, spoilers para películas que salieron hace 40 años, pero me imagino que ya todos la tienen interiorizada. Claro, esta película acá en los 80, sobre todo se intenta guardar al hombre lobo para después, para momentos impactantes, y dejamos de ver al hombre lobo como la empatía, sino como la suma de todos nuestros miedos más intensos, de nuevo, desde la masculinidad. Estas tres películas exploran varios miedos bien importantes. El ciclo del hombre lobo, tanto la novela como la película, explora la frustración sexual que sufren los sacerdotes. Y eso se ve expresado en la violencia que generan, de nuevo transformados en un hombre lobo, ¿ya? El hombre lobo americano en Londres es literalmente es el trauma, es vivir la muerte de un ser querido y a tal punto que no te permite seguir viviendo. Y está expresado en un monstruo que es absolutamente expresionista, absolutamente gótico, es exagerado, tiene dientes gigantes, ya casi no parece un lobo. Y este en particular, que es una de las mejores películas de hombres lobos de tiempo, va a representar de la manera más frontal, o sea, ya no como un discurso de segundo plano, sino que frontal, un abusador sexual, un violador. No solo un animal salvaje, asqueroso, y que genera miedo. Y en una de sus escenas más terribles, bueno, esta película se trata sobre el abuso sexual. Tanto está basada en una novela del mismo nombre, The Howling, o aquí se tradujo como Aullidos, y se trata de una periodista que luego de trabajar con la policía para capturar a un violador en serie, sufre un accidente en el proceso y termina siendo violada por el abusador. Ante esto, ella intenta vivir su trauma, su psiquiatra la manda a un pueblo, un pueblo alejado de la civilización, donde todos están trabajando sobre sus traumas. Sin embargo, en el pueblo son todos hombres lobos. Esta película es fantástica, es de Joe Dante, principalmente porque uno explora la idea de que los hombres lobos son violadores. Este es el hombre lobo violador. Y podemos ver que primero tiene una cara casi caricaturesca de lujuria. Él disfruta de ser un hombre lobo, no está sufriendo la idea de la violencia sexual, sino que la encarna. Aquí ya está transformado en hombre lobo, y es completamente... no tenemos la capacidad de empatizar con una criatura de este tipo. Y en una de las escenas más terroríficas, por lo que representa, pero genial en lo simbólico, acá vemos como en su transformación, y la novela sobre todo hace explícita referencia a esto, que el crecimiento de su hocico es similar a una erección, ¿ya? Es una figura fálica sobre la violencia. Literalmente el violador está ahí parado frente a ella, con el hocico parándose. Esta película es buenísima, es brutal, y además termina con estas notas amargas,
Principalmente porque la protagonista, de nuevo, spoilers para una película que salió hace más de 40 años, se transforma en una mujer lobo, ¿ya? Expresando que el trauma que vive ella lo puede superar, pero va a vivir siempre con ella. Es más, la película trabaja la idea de que la sociedad de los hombres es una sociedad, que es la que está en el pueblo, es una sociedad de hombres lobos, es una sociedad de abusadores, que se protegen entre ellos. Y finalmente su acto de redención de la mujer es denunciar esto frente a las cámaras. Ella es periodista y se transforma frente a todos para que todo el mundo sepa de que existen los hombres lobos. Genial película. En los 90 y los 2000 ya no encontramos tan buenas películas, pero tenemos al menos dos de estas que son brillantes, estas dos. Recordemos que por los periodos artísticos, en los 90, se dejan de ver estos trabajos simbólicos y problemáticas sociales como algo importante, sino que se ve como los conflictos del pasado y como el arruinar la fiesta que se vivía en la cornucopia del capitalismo. Esta película, Bad Moon, fue una de las primeras películas de hombres lobos que salió posterior a The Howling. Bueno, The Howling tiene además es una saga de 7 películas. Ninguna es tan buena como la primera. Y viene a representar la idea de que un padre separado se transforma en un hombre lobo. Lobo, quizás la película la mejor película en el sentido de como reconocida por la crítica de hombres lobo, explora esto mismo, pero desde la masculinidad como algo que se te va acabando con la vejez. Y es tarea tuya tener que descubrirla o saber reinventarla. Esta es la historia de un hombre que está cumpliendo 60 años y ya se ve como siente que su vida se está acabando. Y la maldición del hombre lobo le brinda nueva vida y lo ha enfrentado a otras situaciones y a otros animales, específicamente la de un joven que se está transformando en el nuevo alfa de este mundo de hombres. Y Ginger Snaps, excelente película que toma estos mismos tropos de la masculinidad y los trabaja desde la feminidad. Quizás desde la analogía más directa que había ahí, que es que las mujeres todos los meses se transforman en base a ciclos lunares. Trabaja el tema del despertar sexual de la mujer, trabaja el tema de enfrentarse a la menstruación y a cambios emocionales frente a las hormonas, desde la joven, desde la niña hacia la mujer, y expresado en quizá una de las mujeres lobos más geniales que hay en el cine, muy brutal y de un diseño muy exquisito. Esta película también son 3 películas, la primera es genial, la segunda es buena también, pero la tercera también es buena, es una muy buena saga. Y en la actualidad tenemos el trabajo de esta idea del hombre lobo como un icono pop, ¿ya? The Wolfman, que es el remake del Hombre Lobo del 1941, trabaja el mismo tema de la masculinidad como una maldición de la cual te la entrega tu padre, ¿ya? De lo cual tu padre es responsable de haberte transmitido una correcta o incorrecta manera de ser hombre, pero esta vez visto desde el siglo XXI. Muy buena película, sin embargo, si la van a ver, vean la versión uncut, creo que se llama, que es la versión extendida. La versión de cine no es tan buena. Y estas son algunas de las películas que han salido estos últimos años que exploran más o menos los mismos mitos del hombre lobo, en particular esta que explora los mitos medievales del hombre lobo. Los vampiros, ¿ya? Aquí vamos a ir más rápido, no porque los vampiros sean menos interesantes o haya menos discurso que hacer sobre ellos, sino que prácticamente yo no he visto tantas películas de vampiros como si he visto de hombres lobos. Del vampiro clásico, una de las más impactantes de estas dos, creo que hablamos la clase pasada, esta representaba el miedo al inmigrante europeo y esta representaba el miedo a la mujer independiente. Vampir es una película muda, en blanco y negro, que explora el mito del vampiro más clásico, ya desde la brujería, desde la transmisión de una enfermedad en la cual no hay razón ni por qué. Es una de estas películas donde el vampiro casi no aparece, pero quizás una de las mejores de las mejores películas de vampiros que se hizo, sobre todo en esta época,
en donde el mensaje era mucho más directo y mucho más caricaturesco. Esto es muy importante. Entre los 50 y los 60 se hicieron más o menos 100 películas de vampiros, ¿ya? Es una época en donde se explora el cine desde otra manera, desde un ángulo mucho más amateur, y la gente se arroja a hacer sus propias películas. Entonces escoge cuál es el monstruo más fácil de hacer de todos, el vampiro. El vampiro clásico tiene un par de dientes y se acabó. Entonces acá se explora casi toda la mitología de vampiros que se conoce en todas las épocas, ¿ya? Dentro de estas películas, quizás la mejor es Drácula, Prince of Darkness, que viene a reinventar la rueda en ese entonces, que era reinventar a Drácula. Prince of Darkness no es la primera película de la adaptación de Drácula de la productora Hammer, sino que es la segunda o la tercera, precisamente porque tiene que volver a contar la historia de Drácula, pero de una manera nueva y fresca. La idea de Christopher Lee como Drácula lo transforma en un rival como el Drácula absoluto, precisamente porque tiene más películas con las que trabajar, y tienen que explorar otras cosas a través del vampiro. El vampiro ya no como el miedo a la muerte o al inmigrante, sino que a la maldad propia del ser humano, al adversario, a una maldad que es directa contra el humano. No una maldad simbólica, sino que una maldad Drácula elige ser malvado, ¿ya? Que se elige. Además tenemos un montón de películas del género exploitation, que son incontables, pero en las cuales se construyó toda la iconografía que conocemos de los vampiros, las estacas, la idea de que no pueden salir, que explotan cuando se llegan al sol, que el mito del vampiro nunca involucró, ni en Drácula tampoco, que el sol matara a los vampiros. Drácula puede salir al sol, sino que es en estas películas en donde hay una solución para mantener al vampiro de noche. Entonces, aquí se crean la mayoría de los mitos. En los 70 y los 80 hay una reinvención del vampiro, y ya se deja de ver como una expresión de la muerte, y se empieza a ver una expresión del trauma, o una expresión desde lo marginal. El remake de Nosferatu de Werner Herzog, de 1979, es quizás una de las películas más terroríficas y brillantes que hay sobre el género. Particularmente hermosa en su oficio, y reinventa la historia de Nosferatu, que en la 1922 no es tan rica como se cree, una película de 1 hora, y ya hablamos la sesión pasada que básicamente una película es una propaganda antisemita. Esta película se hace un poco cargo de eso y reinventa al vampiro desde un ángulo mucho más tenebroso, desde un miedo mucho más psicológico quizá, donde el trauma tiene que ver con su omnipresencia. Y es básicamente la inevitabilidad de la muerte. The Lost Boys es una película que fue muy importante en su tiempo porque es el cambio generacional, ¿ya? Es el cambio generacional del vampiro y de una juventud que se sentía desplazada. Estamos hablando de época de Reagan, el capitalismo neoliberal destruye las industrias y ya no hay un lugar para la juventud que no sea la del trabajo físico y rutinario. Hay una generación completa que se queda fuera de la cornucopia capitalista y empieza a generar sus propios contenidos y sus propios discursos, ¿ah? Los Boys es la idea de estas inmortales sin rumbo, ¿ya? Estos inmortales que viven día a día sin preocuparse de nada porque no tienen nada que perder, porque ya están muertos. Y Friday Night reinventa el mito del vampiro desde lo cotidiano. Entonces, de la misma manera en que se filma un castillo y de que se filma, por ejemplo, un ataúd antiguo, Friday Night nos lleva al vampiro hacia la casa del vecino, ¿ya? Y la casa del vecino tiene un sótano donde duerme el vampiro, y esta es la misión de un joven que tiene que, con la ayuda de un nuevo Van Helsing, o experto en vampiros, que es un personaje de la televisión, un presentador de cine de terror de la televisión, para vencer al vampiro. También muy buena película, muy entretenida. De los 90 a los 2000, de nuevo viene la idea del vampiro como iconografía pop, y desde el
por un lado, la exageración del género, y por otro, desde la idea del vampiro más romántico, explorado ya desde lo sublime, más que desde lo gótico. De estas, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, que es una de las películas más importantes, que habla precisamente sobre la idea de la vida eterna, de lo terrible que debe ser, que puede ser vivir eternamente y sin capacidad de cambio, vivir eternamente guardado en un mismo sitio. Y Drácula 2000 reinventa nuevamente el mito de Drácula, pero ahora desde los mitos judeocristianos. Spoiler de una película que no creo que alguien haya visto y que salió hace 20 años, porque aquí Drácula es Judas. Bueno, y esta es una película muy particular, precisamente porque no tiene no se trata de vampiros, es una película que dirigieron entre Tarantino y Robert Rodríguez, en el cual hicieron un trabajo de intentar hacer una película como B, una película de cine B, de exploitation, en donde parten viendo una película de asesinos muy seria, muy intensa, y terminan en una masacre de vampiros en un bar de rock and roll vampiresco. Es una idea de explorar en una misma película lo sublime y lo grotesco, pero así al extremo. Y en la actualidad, al menos tenemos tres visiones del vampiro desde lo clásico, desde el neoclasicismo del vampiro, What We Do in the Shadows, quizá una muy buena película que explora los mitos antiguos y folclóricos del vampiro, Twilight o Crepúsculo, que explora la idea del vampiro adolescente, que generó un cambio cultural dentro de la idea de cómo vemos el cine y el cine de terror, sobre todo del romanticismo nacido desde Anne Rice, ya desde Entrevista con el vampiro. Hay mucha gente que odia Crepúsculo, ¿ya? Y razones para odiar esta película no hay, porque odiar películas no tiene mucho sentido, pero de que no te guste o no, sí, no son muy buenas películas. Sin embargo, la analogía de un vampiro como un eterno adolescente, que está diseñado para ser atractivo y precisamente cazar a sus presas desde la atracción y desde lo imperecedero de su belleza, no deja de ser interesante como metáfora de algo. Hay películas que, por ejemplo, nunca exploraron con vampiros ninguna metáfora y se les da un pase por siempre, como Underworld, que puede ser muy entretenida, pero en realidad sus vampiros no son vampiros, son como pistoleros. Entonces, yo creo que al menos Crepúsculo tiene la capacidad de haber reinventado al vampiro de manera exitosa, que es algo que muchas películas no han logrado hacer. Si bien, de nuevo, yo no soy ni fanático ni de los libros ni de las películas, pero creo que merece ser puesta por su impacto cultural en el cine, si bien no de terror, pero sí del cine de monstruos. Y esta película es Let the Right One In. Es una película hermosa, que no puedo dejar de recomendar más, que habla del vampirismo, pero desde la niñez, desde este miedo que existe a crecer, a tener que hacerse responsable de uno mismo y alejarse desde la infancia y tener que avanzar hacia un mundo más peligroso y más intenso. Es una, de nuevo, hermosa película, muy terrorífica y que vale la pena ver en cualquier tipo de circunstancia. Sin embargo, aviso que es una película muy europea, es muy lenta, es muy calma, pero tiene mucho sentido con la historia que está contando. Ya, las brujas tienen de nuevo otro cuento. Las brujas, si exploramos la cantidad de películas de terror que existe hoy en día, y vemos las películas de hombres lobo que hay, que deben ser como 240, y de vampiros, que hay como 500, así de manera universal, hay muy pocas películas de brujas. Y curiosamente, junto a la tercera ola del feminismo y de la idea de que volver a poner a la mujer en un sitial de protesta, de denuncia, vuelven las películas de brujas, ¿ya? Porque las películas de brujas nunca fueron muy exitosas, o nunca fueron muy expandidas. De estas, en los 60 se exploró mucho la bruja, de nuevo desde el miedo a lo femenino, el miedo a la mujer. Las mujeres son locas y guardan secretos y son rencorosas y son un peligro para un matrimonio establecido y bien fundado con valores conservadores.
Sin embargo, una de las primeras películas de la historia, este de 1922 también, Axtán. Se trata sobre la brujería, película muda, y en esta película se explora casi toda la iconografía del satanismo, que va a ser fundamental en todo el cine posterior al 1920. Ya, también vale la pena echarle una mirada, pese a que debe durar 1 hora o 40 minutos, o 50 minutos, pero en esta se exploran todas las técnicas, todas y cada una de las técnicas del cine de terror, desde el filtro, filtros de colores distintos, la teatralidad y lo exagerado que tiene que ser un monstruo desde el diseño para que genere una respuesta de miedo, y con los contrapicados, el plano alemán. Es prácticamente una clase de cómo hacer buen cine de terror. De los 60 y los 70 viene de nuevo la época de exploitation, en donde el cine explora el terror desde lo humano, y viene la idea de la bruja desde el satanismo, y de nuevo desde la mujer empoderada e independiente. Season of the Witch es quizá una de las mejores películas de bruja de esta reunión. Es de George Romero, del director de las películas de La Noche de los Muertos Vivientes, y precisamente construye a sus brujas como mujeres independientes y empoderadas. Esta vez no desde la denuncia como la bruja como un peligro, sino como exponiendo los peligros de la sociedad. Es una excelente película. Esta otra película va a marcar un precedente, que es La Bruja Virgen, por ser una de las primeras películas en presentar ritos satánicos con desnudos, ya propiamente tal, y explorando la sexualidad de las brujas en el cine. Y por supuesto, El bebé Rosemary una película que marcó un antes y un después en el cine de terror en general. Explora el miedo a la maternidad y el miedo a sentirse atrapado en un mundo de hombres y atrapado en un mundo que no te entiende y que no te quiere ayudar, y que va curiosamente a inspirar a todo un movimiento nuevo de cine, al menos 30 años después, 40 años después, porque todas las películas modernas de brujas se basan un poco en El bebé de Rosemary. Esta trilogía es particular porque son la trilogía de las tres madres, es una de las únicas y muy pocas trilogías de brujas que existen, considerando que, por ejemplo, de Drácula hay, de nuevo, 50 películas al menos, y de Hombres Lobo hay sagas completas de entre 40 hasta 5 películas. La saga del Hombre Lobo original tiene 5 películas, y en ella involucra el Hombre Lobo conoce a Frankenstein, la casa de Drácula, la casa de Frankenstein, y Abbott y Costello conocen a los monstruos. Pero trilogías de brujas propiamente tal no hay. Y esta es una de las pocas que existe. Esta es la única famosa que existe. Esta vino en 1977, 1980 y 2007. Llegó a finalizarse mucho después, y explora la idea de las brujas, pero como en la independencia femenina, en este caso, desde la infancia hacia la mujer adulta. ¿Ya? Es como las niñas o las jóvenes interpretan a sus mayores, interpretan a sus visiones de la feminidad atrapadas en un mundo. Por ejemplo, en Suspiria, ellas son parte de una academia de baile, que es un símil a lo que sería, por ejemplo, una aquelarre, una academia de baile. Son muchas mujeres que sufren con su cuerpo para alcanzar un arte, para alcanzar un bienestar, una perfección humana a través del sufrimiento, y en ritos y bailes. Entonces le hace un símil a lo que es lo que sería un aquelarre moderno. Inferno explora a la bruja desde la muerte, y La madre de las lágrimas explora a la bruja desde la tristeza. En el fondo es el dolor, la muerte y la tristeza. Esas son las tres madres: Suspirorium, Tenebrarium y Lacrimorium. Son las protagonistas. En los 80 las brujas solo vienen a significar excesos de todo, excesos de sangre, excesos de piel, excesos de todo lo gratuito que puede ser una película en términos de gore y en términos de
de sexualidad lo exploran los 80. Y en los 80 la bruja, curiosamente, no, pese a que es una época en donde lo social invade el cine, curiosamente es una de las épocas en el cine que es más cruel con la mujer, en el sentido de que transforma a la mujer en un monstruo visceral. Muy en base a lo que hacía, por ejemplo, el Hombre Lobo, con The Howling, lo hace con la bruja, pero como seres inmortales, tenebrosos, y que con su manera de pensar y de manera de actuar, su única misión es destruir la vida de los demás. Los 2000 es una muy buena época, sin embargo, para las películas de brujas, ¿ya? El proyecto de la Bruja de Blair cambió la manera en que vemos el cine, porque con una cámara muy barata se podía hacer una película completa, desde la experiencia subjetiva, desde el terror personal. Ya no desde el monstruo, ya no se hace necesario mostrar a la bruja, sino que solo necesitamos mostrar el miedo que genera una bruja. El Crisol, no conseguí el póster en inglés, es The Crusader, algo parecido. Y es la historia de las brujas de Salem. Es la adaptación de cómo un grupo de hombres puritanos castigan a estas mujeres independientes por pensar distinto y por querer escapar de la sociedad puritana que están construyendo ese entonces. No es una película particularmente de terror, porque además no genera, entre comillas, una bruja fantástica, pero sí explora la mitología de la bruja, expresada en una historia real que fueron los juicios de Salem, donde quemaron a mujeres y ejecutaron a mujeres de manera horrible. Esta otra película habla sobre, fue uno de los primeros inicios de lo que podría llamar el género Harry Potter, que es donde de brujo y brujas adolescentes en un instituto. Esta película no es de terror, pero fue una de las primeras en que exploró la idea de una niña bruja, de un adolescente. Si vemos además, aquí vino Sabrina y un montón de series y iconografías sobre la bruja, pero ahora de manera positiva. Y esta inicia ese movimiento. La actualidad. La actualidad es un gran momento para las brujas. Estas tres películas quizás son las tres mejores películas de terror que han salido en los últimos 20 años. The Witch, La Bruja, explora los mitos y el folclore originario de la bruja desde los puritanos llegando a Estados Unidos, transformando a la bruja en el miedo a la naturaleza, en el miedo a escapar de Dios, en el miedo a pecar. Brillante película, en estas tres no voy a decir mucho más, porque estas sí, yo sí les recomendaría verlas. El remake de Suspiria explora lo mismo que contamos anteriormente, sin embargo reinventa toda la historia y transforma un relato que el original es más onírico y tiene que ver con la idea de la feminidad desde la infancia, desde un cuento, en una historia de terror propiamente tal. Y Hereditary, que ya hablamos un poco en la clase pasada, también la película con la que más he disfrutado de terror de nuevo, en los últimos 20 años, explora no solo los miedos a la maternidad, sino a los traumas familiares, sobre la idea de que uno nace condicionado dependiendo de la familia que la que tiene. Y son esos traumas y son esos miedos los que se van a transmitir junto a uno. Vamos a hacer un par de menciones honrosas antes de terminar este taller. ¿Por qué hacemos menciones honrosas? La idea es que todos los monstruos nacen un poco de estos tres monstruos que ya mencionamos. El hombre lobo, la bruja y el vampiro. Sin embargo, hay algunos monstruos que se escapan de ese tropo. De nuevo, estamos hablando de la simbología. Por ejemplo, el monstruo de la Laguna Negra es igual que un hombre lobo. Un zombie en varios casos es lo mismo que un vampiro. ¿Ya? Cualquier monstruo que nazca desde la feminidad va a ser inevitablemente una bruja, sobre todo, de nuevo, con lo laxo que es el lenguaje al referirse a los vampiros. Entonces,
Sin embargo, a través del cine sí se crearon diferencias puntuales en los monstruos, y aquí vamos a ver algunos de ellos. Los zombies nacen con La Noche de los Muertos Vivientes. El zombie antes de la Noche de los Muertos Vivientes es el zombie vudú, que es una persona que mediante polvos y drogas trastocan su voluntad y lo transforman en un esclavo. Una de las películas que explora eso es White Zombie, una de las primeras películas de Bela Lugosi del cine clásico. Sin embargo, con La Noche de los Muertos Vivientes sí se explora la idea de que el ejército de muertos que viene a atraparte, donde lo interesante no tiene que ver con los zombies, sino que tiene que ver con los supervivientes. Y es la historia de los supervivientes. Y qué hacen frente a la muerte, y qué hacen frente a una situación de peligro, lo que va a generar el relato de las películas. Esta es la trilogía de Romero. Tiene además otras 3 películas, una de ellas muy buena, pero en realidad la saga se cierra con estas 3: La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos Vivientes y El Día de los Muertos. Fantasmas. Las películas de fantasmas han estado en uno de los monstruos más clásicos. Sin embargo, todas y cada una de ellas, de las historias, se puede también trasladar a lo que son los vampiros. Básicamente el mismo miedo o la misma estructura de este ser que viene invade tu vida y te la consume de una u otra manera. Se encarga de que tú no puedas seguir con tu vida. Sin embargo, hay varias películas que reinventaron un poco los fantasmas, una desde el terror psicológico, otra desde el terror paranormal, desde el monstruo, y construye un monstruo con el fantasma, y el otro desde un terror personal. ¿Ya? Estas 3 películas son The Haunting. Si vieron la serie The Haunting of the Hill, algo así se llama, una serie en Netflix que salió hace poco, muy buena. Es el remake de esta película, que está basada además en un libro que se llama The Haunting. En esta los fantasmas no son y no son reales, ¿ya? Y tiene que ver con nuestros traumas personales y cómo enfrentamos eso hacia los demás. Y la serie Haunting Hill, no recuerdo cómo se llama, explora eso también. Poltergeist es una historia donde los fantasmas son monstruos y vienen a castigarte, y vienen a llevarte lo más preciado. Aquí los fantasmas atacan a tus hijos, atacan a la familia. Y tiene que ver, pero de nuevo, tiene que ver con un monstruo que se parece en muchos casos al vampiro. Y elegí esta película de Ghost Story, particularmente porque explora el miedo a la muerte, pero desde la muerte. Algo que nosotros, como humanos, nos hemos preguntado por mucho tiempo, ¿qué hay después de la muerte? Esa respuesta se ha respondido 1.000.000 de veces, como no hay nada después de la muerte. Pero la respuesta parece no gustarnos y seguimos explorando otras alternativas a esa respuesta. The Ghost Story representa la historia de un fantasma que tiene que ver cómo sus seres queridos tienen que vivir con su propia pérdida. Una película hermosa, pero escalofriante. Es de esas que te dejan mal después de verla. Pero, de nuevo, hermosa, muy bien hecha y totalmente recomendada. Gigantes. ¿Ya? Los gigantes es una extrapolación de todos los otros monstruos que conocemos, que es básicamente tomar algo que nos da miedo y hacerlo más grande. No tiene una particularidad más grande que eso, pero no por eso significa que no tengan sus propios tropos. ¿Ya? Y en el fondo la idea del gigante es extrapolar el miedo, es llevar el miedo de un miedo puntual, por ejemplo, la aracnofobia, y extrapolarlo hacia una aracnofobia en la cual todo el mundo tiene que temer porque ahora las arañas son gigantes. Lo mismo ellos, que habla del el miedo a los bichos, en particular en ese entonces el miedo a la Guerra Fría que tenían y a la experimentación con bombas nucleares. En ambas películas son las bombas nucleares las que hacen que estos bichos con la radioactividad se transformen en gigantes. Y King Kong, si bien no es una película particular de terror, lo vimos en la sesión anterior, sí genera un monstruo muy empático, en el cual nos vemos reflejados dentro de la pérdida de la identidad. Finalmente King Kong es alguien a quien lo roban de su lugar y se lo llevan encadenado a vivir otros por los hombres blancos. Es una analogía muy,
no tan sutil sobre la esclavitud, pero no por eso menos interesante. Y finalmente vamos a explorar un monstruo muy particular que es Godzilla, ya que no se puede transformar en un gigante o no se puede comparar con el resto de los monstruos, porque viene a representar en las distintas épocas que está. Este es el Godzilla original, el Godzilla de los 2000, el nuevo Godzilla de las películas que están dando ahora, y el Godzilla nuevo japonés, ¿ya? Este es el único Godzilla que es estadounidense. Y cada uno representa el peligro al que se enfrentaba la humanidad en ese entonces. Estamos hablando de el peligro de una bomba atómica. Godzilla es un relato escalofriante y desesperanzador sobre la bomba atómica, desde los japoneses. Es una película fantástica donde Godzilla no es más que el poder irrefrenable de lo nuclear, que es capaz de arrasar con todo y acabar con todas las vidas humanas sin poder ser detenido de ninguna manera. Más adelante, este miedo se traduce en la contaminación, y Godzilla se transforma en una especie de antihéroe que se enfrenta a distintos monstruos que representan la contaminación y representan la polución y la idea de que el mundo se va a acabar por culpa de nosotros y tiene que ser Godzilla quien tiene que detenernos a nosotros. Es un perfecto antihéroe en esta época. La nueva Godzilla estadounidense, que es la que dieron en el 2014, representa el miedo al cambio climático, ¿ya? Donde Godzilla representa la fuerza irrefrenable de la naturaleza, donde no hay nada que se le pueda detener, donde su propia presencia genera huracanes, tsunamis y destrucción masiva. El solo existir hace que nuestro mundo cambie. Y la batalla con los monstruos es precisamente la batalla por el humano por sobrevivir al cambio climático. Y Shin Godzilla hace un paralelo muy excelente con la primera Godzilla, basada en el desastre de Fukushima, donde Godzilla vuelve a representar el poder nuclear, pero el poder nuclear que estaba bajo control y las distintas etapas que genera este problema. En esta película Godzilla parte generando terremotos, pero finalmente evoluciona en un ser nuclear que solamente puede ser detenido con el trabajo colectivo, no con el trabajo individual, no con una política basada en una estructura vertical, sino que repartiendo el poder y trabajando en sociedad contra esta nueva amenaza nuclear. Una referencia a lo que tuvieron que hacer con Fukushima, en donde fue un gran sacrificio humano moderno además, que se tuvo que hacer para poder apagar el núcleo, para que no se transformara en una nueva Chernobyl. Y con esto terminamos la sesión de hoy. La próxima semana exploraremos el terror psicológico y el thriller, ¿ya? La idea de que el monstruo ahora ya es humano, el humano con la capacidad de generar los peores horrores, los peores sacrificios, y cómo nuestra sociedad se enfrenta a la idea de que entre nosotros viven monstruos reales y tangibles, ¿ya? Al menos ahí vamos a explorar estas 3 películas que son muy icónicas. La masacre de Texas, que la hablamos también la clase pasada, que explora un poco el terror a ser tratado como un animal. Psycho, que es la que abre este género, sobre la idea de un psicópata. Y Holocausto Caníbal, que es una película excesiva y gore, que en su tiempo fue prohibida por lo fuerte de sus imágenes y por lo fuerte de su historia, porque por mucho por mucho que sea una película nomás, sí tiene un discurso muy importante frente a cómo la sociedad moderna se enfrenta hacia lo indígena y lo autóctono. Y con eso damos finalizado la presentación de hoy.